En la clase de hoy vamos a ver regulación de la glucemia. Como ya todos sabemos, a través de lo que se han visto en biología celular y en bioquímica, la gran mayoría de las células del organismo toman como sustrato la glucosa como principal fuente de energía. Sabemos que por lo menos en la especie humana y también en muchos de los animales, especialmente mamíferos, la glucosa es el principal hidrato de carbono que nuestro organismo está capacitado para digerir y para absorber y que es el sustrato esencial para, como dijimos recién, en la gran mayoría de las células. Por supuesto que como siempre hay algunas excepciones y la excepción más evidente, que lo hemos nombrado ya en otras ocasiones, son las células del miocardio que toman como sustrato para la producción de energía los ácidos grasos, pero fundamentalmente el sistema nervioso, el sistema muscular y demás células del organismo es muy importante para su funcionamiento y su vida celular el metabolismo de la glucosa intracelular. Ese mecanismo, como ya sabemos, es la glucólisis y esa glucólisis puede hacerse en presencia de oxígeno, que tendríamos la glucólisis aeróbica, o con algún tipo de déficit de oxígeno, que es la glucólisis anaeróbica, con todas las diferencias que ya vieron en la parte de biología celular. Es decir, que tanto la glucosa como el oxígeno son los dos elementos esenciales para la vida celular. Por eso es muy importante mantener niveles de oxígenos constantes, como vimos todo en el aparato respiratorio. Y ahora vamos a ver lo importante que es mantener niveles de glucemia en las distintas horas del día y cómo se va adaptando este sistema regulatorio a través de distintos mecanismos donde participan fundamentalmente también hormonas y su relación que tiene obviamente con las ingestas y los tiempos de ingestas y obviamente el tipo de ingesta. Eso, la parte digestiva ya vimos el mecanismo de digestión y absorción de la glucosa y ahora vamos a ver cómo se mantiene con el tiempo, con el paso de las horas, glucemias dentro de los normales a pesar de que el consumo es continuo, porque dijimos que todas las células están bajo el metabolismo de la glucosa, entonces el consumo es constante, sin embargo la glucemia también se mantiene a niveles constantes. El enfoque que le hemos dado o que le vamos a dar a esta clase es fundamentalmente integral, sin entrar tanto en detalle, que son más del campo de la biología celular o de la bioquímica. Es importante representar y tener nosotros presente cómo es el funcionamiento de la regulación de la glucemia. Acá en estas diapositivas y en la clase de hoy nos vamos a familiarizar con este rectángulo de color azul que está representado la glucemia. Es decir, cuando veamos este rectángulo dentro de un vaso va a ser la glucemia para no ir escribiendo y mencionando constantemente, pero recordemos que es una forma también de aprendizaje de forma visual de irse recordando los distintos mecanismos de la regulación de la glucemia. Acá, ¿qué queremos representar? Fíjense que existe una concentración constante, estable en el tiempo de glucosa dentro de los vasos, que es la glucemia, a partir desde que pasan las horas o durante largo tiempo. Acá está representado desde la mañana hasta la noche, tenemos niveles de glucosa constantes. Por supuesto que, como vamos a ver cuando veamos la curva de tolerancia a la glucosa o la glucemia sube postprandial, después de la alimentación sube, pero se pone en marcha todo el mecanismo de regulación de la glucemia, especialmente hay una respuesta insulínica y que hace que pasadas las 2 horas aproximadamente de una ingesta, nosotros tengamos durante largos periodos de tiempo y en horas con la glucemia dentro de ciertos límites que están considerados
normales. Ahora bien, nosotros ya dijimos que esta glucosa entra a los tejidos, acá está representado glucosa en los tejidos y lo que dijimos, esta glucosa entra en el fenómeno de la glucólisis, es decir, del metabolismo, del catabolismo de la glucosa dentro de las células, en donde el producto son moléculas de ATP, 36 moléculas de ATP, acuérdense, CO2 y agua en el caso de la glucólisis aeróbica, y en el caso cuando hay hipoxia, cuando hay en algunos casos disminución del oxígeno, entra en una glucólisis anaeróbica, como también puede ser en el ejercicio, y el resultado era menos moléculas de ATP y fundamentalmente ácido láctico, que fue lo que vimos un poco en la clase de ácido base. Nosotros ahora tenemos que recordar que continuamente estamos consumiendo glucosa, por lo tanto, si continuamente nosotros estamos consumiendo glucosa y la glucosa o la glucemia en sangre se mantiene constante a lo largo de las horas, significa que si hay un consumo continuo, también hay una entrada al torrente circulatorio en forma continua y que tanto estos flujos de entrada y de salida están en lo posible equilibrados y es lo que nos hace establecer que la glucemia se permanezca constante a pesar de que pasen las horas del día. Entonces nosotros, si bien ya interpretamos que la glucosa que está circulando no son las mismas moléculas de glucosa que teníamos a las 10 de la mañana o que tenemos a las 8 de la noche, pero sin embargo los niveles de glucosa son prácticamente fijos, estables, dentro de los límites normales, y que cuando esos límites normales se escapan, estamos en lo que vamos a ver que es el trastorno de la glucemia y trastornos que producen grandes alteraciones en forma aguda o en forma crónica. Si bien nosotros hemos hablado de glucemia y de la glucosa en sangre, tenemos que saber de dónde viene esa glucosa. La gran mayoría de la glucosa y de la que nosotros la obtenemos es una glucosa exógena, la adquirimos de la dieta. Como todos sabemos, y no vamos a entrar acá en análisis de ese tema, pero los alimentos tienen distintas sustancias orgánicas e inorgánicas. Dentro de las orgánicas tenemos los tres grandes grupos, como es los hidratos de carbono, como son las proteínas, las grasas, vitaminas y bueno, en sustancias inorgánicas tenemos los iones, los minerales, etc. El gran aporte de la glucosa que nosotros tenemos es exógena, es decir, que proviene de la dieta. Hay alimentos que tienen más proporción de glucosa y otros que tienen más proporción de grasa o de proteínas y que sabemos perfectamente que cualquier tipo de alimentos tienen mayor o menor proporción de estos estirpes, pero sepamos que la gran mayoría de este rectángulo, que significa que lo vamos a ver azul en todas las exposiciones, que significa glucosa, en este caso no está dentro del vaso, por eso no hablamos de glucemia, pero que proviene de la dieta y que una pequeña fracción, una pequeña parte es producida por nuestro organismo a través del fenómeno que ustedes ya conocen como gluconeogénesis, es decir, formación de nuevas moléculas de glucosa y que generalmente ese proceso de gluconeogénesis se produce en el hígado, es el principal productor de glucosa endógena. Entonces, tenemos la gran cantidad de glucosa que viene exógena, que viene por la alimentación, y tenemos también una pequeña proporción de nuestro organismo de producir moléculas, de fabricar moléculas de glucosa, que es la llamada glucosa endógena y que es la que proviene a través del fenómeno metabólico que se llama gluconeogénesis. ¿Qué ocurre? Nosotros, como bien ya sabemos y dijimos recién, la glucemia viene fundamentalmente o está con mucha relación a la glucosa exógena. Cuando nosotros comemos e ingerimos hidratos de carbono, ya hemos visto en las clases de digestivo, hemos visto que el proceso de digestión y absorción de los hidratos de carbono.
Acá el primer paso de digestión, es decir, de un fraccionamiento de una molécula más grande a molécula más chica, se produce en la boca a través de la amilasa salival. ¿Por qué? Porque los alimentos, si bien dijimos que son el gran aporte de la glucosa a nuestro organismo, pero generalmente en los alimentos no está la molécula como glucosa, está dentro de otras grandes moléculas que está dentro de lo que se llaman parte de los hidratos de carbono. En este caso la glucosa está unida, glucosa con glucosa, como vemos acá en los enlaces 1,4 y también hay enlaces 1,6, y que esto es lo que se llama el almidón. Es decir, que nosotros rara vez adquirimos de la dieta glucosa tal cual. En algunos casos, como la prueba de tolerancia a la glucosa, precisamente es glucosa. Pero habitualmente nosotros en la dieta adquirimos polisacáridos donde uno de los monosacáridos constitutivos de esos polisacáridos es la glucosa. Entonces, esto no vamos a entrar en detalle, solamente recuerden que a través de las glándulas salivales que tienen amilasa salival, ya se produce el fraccionamiento de esas macromoléculas en ruptura de esos enlaces 1,4 y 1,6. Proceso que se va desarrollando también y facilitando con el proceso de la masticación. Una vez producida la deglución, la amilasa, recuerden que es una enzima y que actúa a través de un pH más bien alcalino, como el que tiene la saliva. Cuando llega al estómago se inhibe, en el estómago hay pH ácido, por lo tanto la amilasa se inactiva, y cuando pasa ya el contenido o el quimo en forma fraccionada hacia duodeno, ahí está en contacto con la bilis y con la secreción pancreática, que ambas tienen bicarbonato, por lo tanto alcalinizan el contenido, y en el páncreas exócrino también se encuentra la amilasa salival, la amilasa pancreática, y que esta amilasa pancreática también se activa o tiene en su medio extrapancreático, es decir, en la luz del duodeno, por la bilis y por la misma secreción pancreática, tiene un pH alcalino y se produce la activación. Y esa amilasa pancreática termina de romper esas macromoléculas en disacáridos, y que a nivel que va pasando por la mucosa intestinal del intestino delgado se encuentran sobre la pared las disacaridasas, y que estas disacaridasas son las que van a provocar la absorción de esos monosacáridos. Acá tenemos, por ejemplo, la sacarasa o la maltasa, que está formada, cuando la sacarasa está formada por dos glucosa y la maltasa por la fructosa y la glucosa, y la lactasa por la glucosa y la galactosa. Es decir, que los tres, fundamentalmente los tres disacáridos, tienen en su molécula una molécula de glucosa. Se absorben a través de las disacaridasas, o a través de las disacaridasas se produce el fraccionamiento de esa disacárido en monosacárido, y se produce a través de los transportadores, que son los GLUTs. Acá tenemos un GLUTs 1 y acá GLUT 5, que después vamos a hablar un poquito de los receptores. Acuérdense, este es el GLUT 1 a nivel intestinal. Pero, ¿qué les quiero decir con todo eso? Que el proceso de digestión y absorción es importante en la regulación de la glucemia, porque vamos a ver que está poco autorregulado, es decir, que generalmente se digiere y se absorbe todos los hidratos de carbonos que uno ingiere. Es decir, no hay a nivel intestinal un mecanismo de autorregulación que limite la absorción de los hidratos de carbono. Por eso, en los pacientes que tienen alteración en la regulación de los hidratos de carbono, especialmente en la hiperglucemia, como por ejemplo en la diabetes,
uno de los tratamientos hay que limitar la dieta porque no hay a nivel intestinal un regulador de decir, bueno, se absorbe hasta tal cantidad y el resto no se absorbe, sino que tengan el concepto que la absorción prácticamente por este proceso de digestión y absorción se absorben casi todos los hidratos de carbono que nosotros ingerimos, especialmente la glucosa. ¿Y qué tenemos acá? Fíjense, toda esa carga de glucosa que nosotros incorporamos por una dieta se absorbe, como dijimos, a través de las disacaridasas, a través del intestino delgado y parte del grueso, pero fundamentalmente del intestino delgado. Todo esto forma parte del sistema porta, por lo tanto toda esa absorción va por esta vena porta y llega como primera estación ¿a dónde? Al hígado. En el hígado volvemos a ver estos rectángulos azules. Está representado acá que llega la glucosa y acá hay un proceso que se llama glucógenogénesis, que es la formación de glucógeno a partir de glucosa. ¿Qué es lo que es el glucógeno? No vamos a entrar en la bioquímica porque ese tema ya lo vieron, solamente a este nivel vamos a ver como que si fuera una pared construida por estos ladrillos. Es decir, que el glucógeno es un acopio de glucosa y que ese acopio de glucosa en una macromolécula que es el glucógeno está dado por un fenómeno enzimático que se produce fundamentalmente en el hígado y es el primero que recibe esta carga de glucosa porque lo recibe a través del sistema porta y que esa actividad enzimática que produce la glucógenogénesis está estimulada por unos factores, unas hormonas que las vamos a empezar a hablar, que acá está representada en verde, que es la insulina. Es decir, que la insulina es una hormona que tiene muchas funciones, como vamos a ver dentro de un rato, pero que acá está actuando, estimulando la glucógenogénesis. Es decir, que esa carga de glucosa que viene de la dieta, en el hígado se almacena. Es como si fuese el tanque de combustible. Cuando nosotros vamos a la estación de servicio y llenamos el tanque, la nafta o el combustible queda depositado en este tanque. Y a medida que vamos andando, se va consumiendo esa glucosa, pero este proceso viene de un fenómeno que se llama glucógenolisis, es decir, ruptura del glucógeno, es decir, de ese acopio de glucosa, de esa pared que tiene glucosas unidas, se van desprendiendo la glucosa, estos ladrillitos se van desprendiendo en la glucosa a través de este fenómeno que se llama glucógenolisis. Este fenómeno de glucógenolisis está mediado y estimulado por otra hormona que es esta flechita de color más bien anaranjada, que es el glucagón. Y que este glucagón es el que va a ir regulando y el que va a ir mandando glucosa hacia dónde, hacia el torrente circulatorio. Por lo tanto, acá tenemos un mecanismo de acumulación de glucógeno, especialmente cuando postprandial, es decir, cuando viene una carga de glucosa importante, pero ¿de dónde? Del sistema porta. Y de este sistema porta viene desde el intestino. Esto es importante para no confundir después las glucemias que hay a nivel sistémico, a nivel de las venas o del sistema de los vasos. ¿Por qué? Porque este hígado entrega esta glucosa a través de la vena suprahepática y ya va a la cava y ya la entrega a la circulación general. Y cuando nosotros medimos glucemia de una vena periférica. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que este hígado recibe una gran carga de glucosa y también va a recibir una gran carga de insulina, porque la hiperglucemia producida ahí a nivel del páncreas, como vamos a ver, aumenta la insulina, entonces el hígado recibe sus dos elementos importantes. Uno que es la glucosa y la otra la insulina, que activa la actividad enzimática propia de los hepatocitos en producir glucógeno. Y después este glucógeno
a través de la glucogenólisis, va desprendiendo glucosa, que esto es mediado o estimulado por la otra hormona que es el llamado glucagón. Por lo tanto, en la primera diapositiva inicial que nosotros dijimos que la glucosa en sangre se mantiene constante, acá tenemos la glucemia, a pesar de que continuamente sale glucosa hacia los tejidos la metabolizan durante varias horas del día, acá tenemos representado desde la mañana hasta la noche. Bueno, ahora estamos viendo que el hígado es un verdadero glucostato, el hígado es un verdadero reserva de glucosa como glucógeno a partir de ese fenómeno de glucógenogénesis mediado por la insulina, como está representado en estas dos flechitas. Vamos a ir acordándonos de los colores, es decir, acá tenemos la glucosa y la insulina, que es post ingesta, y tenemos acá las reservas en el hígado, y que después el hígado continuamente va entregando glucosa al torrente circulatorio, y que esto está siendo regulado por esta otra hormona que es el glucagón. Entonces, de esta manera van pasando las horas del día y mantenemos la glucemia dentro de los niveles constantes, a pesar de que hay un consumo continuo, pero también hay una entrega en forma continua, especialmente a través del hígado. Por lo tanto, ya sabemos lo que es la glucosa, y acá tenemos que hablar de un actor muy importante que es la insulina. La insulina es una hormona, como ustedes ya saben, es una hormona proteica. No hace falta que recordemos especialmente la formación de la insulina, que lo vimos en fisiología, se vio también, un poco lo han visto en moléculas, células. Solamente recordemos que la insulina es una hormona proteica de una sola cadena que después se pliega, acaba en el pliegue, y que luego de ese pliegue adquiere los puentes disulfuros, dos puentes disulfuros, y que después se produce la separación de esta parte de la molécula, y que esto es lo que se llama el péptido conector. Entonces queda una molécula con dos cadenas de proteína unidas por dos puentes disulfuros. Ya está identificada toda la secuencia de aminoácidos. Fíjense, acá está toda la secuencia de aminoácidos, que es muy importante eso, porque ya por ingeniería genética en los tratamientos se utiliza ahora insulina humana, es decir, que es la insulina que tiene esa cadena de aminoácidos. Antes se utilizaba la porcina, que cambiaba 1 o 2 aminoácidos, o la bovina, es decir, de los cerdos o de las vacas, que tenían función insulínica, pero que ese cambio de algunos pocos aminoácidos podían tener algunas situaciones de alergia o de reacción antígeno-anticuerpo. Una vez identificada bien la secuencia de aminoácidos, ahora se utiliza en el tratamiento la insulina humana. Entonces, esta columna verde, este rectángulo verde, vamos a estar representado, que es la insulina. Esa insulina, ya vimos la estructura de esta insulina. Ahora vamos a ver de dónde se forma. Esa insulina se forma en el páncreas endocrino. Ustedes ya saben que el páncreas es una glándula mixta, es una glándula exócrina que tira su contenido hacia el exterior, hacia la luz duodenal, que está muy relacionado con la digestión. Entre ellas, la enzima tenemos la amilasa, y después tenemos el páncreas endocrino, que están en los islotes de Langerhans, que están distribuidos en todo el páncreas, especialmente más en el cuerpo y cola, no tanto en la cabeza, pero también hay islotes, y que dentro de esos islotes están las famosas células beta, que son unas células beta que son las identificadas, que son las que producen la insulina,
con un gran desarrollo del aparato de Golgi, porque tiene una síntesis de proteína y se acumulan en vesículas la insulina, es decir, que la insulina está empaquetada en vesículas listas para ser eliminadas. ¿Hacia dónde? Hacia el capilar del que riega estos islotes, que son capilares, fíjense, fenestrados. Recordemos que los capilares fenestrados son aquellos que tenían la lámina basal discontinua y grandes poros y grandes soluciones de continuidad entre las células endoteliales. Precisamente dejan pasar macromoléculas, moléculas importantes en forma rápida, como por ejemplo acá la insulina. Ahora, este capilar, ¿hacia dónde va? No va hacia la circulación general, sino que va hacia la vena porta. Por lo tanto, la primera estación que nosotros vamos a tener, como vimos en la diapositiva anterior, es el hígado junto con la carga de glucosa, y son los dos elementos esenciales para que la batería enzimática de la glucógenogénesis se active y forme glucosa, forme a partir de la glucosa el glucógeno. Acá tenemos, fíjense lo que dijimos. Esta es la célula de la célula beta que tenemos. Cuando nosotros comemos, viene la carga de glucemia a través del sistema porta. Esto es captado a través de unos receptores que no necesitan de insulina para entrar acá, como vamos a ver los transportadores. Es un tipo de transportador que va por diferencia de concentración, lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto produce un segundo mensajero, ¿no es cierto?, una fosforilación a través del ATP. Entra potasio, siempre que entra potasio junto con la glucosa, y también hay una entrada de calcio. Esta entrada de calcio parece ser que se abre la compuerta por ser voltaje dependiente, que se modifica cuando se hiperpolariza la célula por entrar potasio, se despolariza, perdón, y ¿qué es lo que produce? Esta entrada de calcio produce la liberación de esos gránulos, y esos gránulos es la insulina. ¿Y acá qué se libera? Por eso yo le puse estas dos barritas, una verde clara y otra verde oscura. La verde clara es la insulina, es la que nosotros vamos a ver representado durante todo durante toda esta charla, la insulina. Pero también se libera ese péptido C, ese péptido conector, que no tiene función insulínica, pero que sí se utiliza muchas veces como diagnóstico o como medidor de la producción de insulina de las células beta. Por eso yo se los nombro, porque a veces no lo vamos a ver ahora, ustedes lo van a ver cuando vean diabetes, cuando vean clínica, a medida que vayan avanzando en su carrera, pero van a ver que en algunos estudios se estudia el péptido C. Ese péptido C, ¿qué es lo que es? Lo que vimos en la diapositiva anterior, es cuando la molécula de insulina se separa, ese péptido conector C, y queda la molécula de insulina con sus dos cadenas y sus dos puentes disulfuro, y ese péptido C sirve como un índice de productividad de la célula beta de insulina. Entonces, todo esto llega a la insulina, llega al hígado. Y en el hígado, acá en este primer momento, que es lo que nos interesa ahora, estimula la glucógenogénesis. Acá vemos los factores que segregan la insulina. Son bastantes, fíjense, pero el más esencial, el que ustedes no deben nunca olvidar, ¿cuál es? La glucosa. ¿Pero cómo es la glucosa? Es la hiperglucemia, es decir, el aumento de la glucosa produce aumento en la liberación de insulina y de secreción, como vamos a ver ahora, y la disminución de la glucosa, es decir, la hipoglucemia, los niveles de insulina disminuyen. También, ¿qué estimulan? Otro hidrato de carbono, como la manosa, también aminoácidos. Esto también es importante porque también hormonas intestinales, como la gastrina, secretina, los péptidos inhibidores. Es decir, fíjense ustedes qué interesante. A medida que se va produciendo la digestión y la absorción y lo que viene con la dieta, se producen a estimulación de las hormonas intestinales, y esas hormonas producen aumento de la insulina. Por eso,
los aumentos de insulina es mayor si a una determinada carga de glucosa el paciente la adquiere por vía oral, va a levantar más insulina a que si esa misma carga de glucosa se da por vía endovenosa. ¿Por qué? Porque por vía endovenosa solamente el estímulo para la liberación de insulina sería la glucemia y estas hormonas intestinales no lo tendrían. Entonces es importante saber esto porque los niveles de insulina que se elevan son mucho, especialmente en la vena pancreática, obviamente. La cetoacidosis, los cetoácidos también producen aumento de la insulina, la estimulación parasimpática a través de la acetilcolina, el glucagón, vamos a ver que con el glucagón tienen un efecto así opuesto, que son las dos grandes reguladores, y después, bueno, tenemos por ejemplo unas drogas como se utiliza la teofilina, se utilizaba en el asma, los estimulantes beta adrenérgicos, es decir, que el sistema simpático también produce estimulación de la insulina, y las sulfonilureas, que es uno de los grupos de medicamentos que se da como para aumentar un poco la producción de insulina en los pacientes diabéticos. ¿Y quiénes lo frenan? Bueno, la somatostatina, que es una hormona que está somatostatina está en varios lados, pero esta somatostatina fundamentalmente es una hormona que está dentro del mismo islote y que media entre el glucagón, producida por las células alfa, la insulina producida por las células beta. La somatostatina está ahí como regulando la producción de ambos. Y fundamentalmente, bueno, después vemos también algunos tipos de diuréticos, pueden inhibirla. La depresión de potasio, obviamente, puede inhibir. Y la misma insulina, es decir, o inhibidores de los microtúbulos de insulina, es decir, que tiene como una autorregulación con respecto a su producción. Pero lo más importante de todo esto es que el factor que estimula a la secreción de insulina es la hiperglucemia. ¿Y cómo es esa tasa de secreción? Fíjense, cuando viene el estímulo, supongamos que acá viene el estímulo, viene la hiperglucemia, hay un aumento brusco e inmediato. Esto prácticamente pasa en 1 o 2 minutos. En 1 o 2 minutos, acá dice de 3 a 5 minutos, fíjense, en esta fase rápida se produce la liberación de la insulina. ¿De qué insulina? De esa insulina que ya estaba empaquetada y que ya estaba lista. Es decir, la insulina que estaba a punto de salir y que estaba en la reserva y que estaba en esos gránulos que se liberan con la entrada de calcio, como vimos en la diapositiva anterior. Pero después viene un segundo pico, que generalmente es más bajo que el primero y que este se debe fundamentalmente a un aumento más gradual y que se produce a la formación de la insulina en eso que va pasando de proinsulina hasta proinsulina y que se pliega y que elimina el péptido conector. Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Que las células de la beta tiene gránulos de insulina ya listas y esas son las que primeras salen y después el estímulo hiperglucémico continúa, termina de fabricar, dándole los últimos etapas de la fabricación de la insulina y son las que salen y producen este segundo pico. Y que en los estados interprandiales, es decir, mientras entre comida y comida, esa insulina que se va formando y se va acumulando en picos para estar lista para el próximo pico hiperglucémico que sea con la próxima ingesta. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta en el caso de esta regulación de la insulina, que la insulina está en gránulos, está empaquetada y está lista para salir. Ahora, ese estímulo de la insulina, no solamente con la entrada de calcio y se libera la insulina, sino que también esa hiperglucemia estimula la fabricación o el pasaje de esa preproenzima a proenzima o hormona, perdón, preprohormona a prohormona y después al pliegue, a los puntos disulfuro, a la unión de los puntos disulfuro y que esa insulina va a estar ya lista
y empaquetada para la próxima estímulo hiperglucémico, que sería la próxima comida. Por ejemplo, si nosotros desayunamos, vamos a liberar la insulina que ya está formada y parte a lo mejor de la última que se está formando, y después durante todas las horas del día nuestras células beta están produciendo insulina y están empaquetadas, que van a ser liberadas cuando llegue el momento de la cena y cenemos, por ejemplo. El otro participante de esto es el glucagón, que lo vamos a ver en este color, y que este glucagón está producido por las células alfas de los islotes, pero también hay glucagón extrapancreático. También las células L del intestino producen estos productos, los GLP-1, GLP-2, que son polipéptidos similares al glucagón, y producen también algunos otros péptidos que tienen acción hiperglucemiante, es decir, que tiene acciones parecidas al glucagón. Pero fundamentalmente nosotros vamos a dar mayor prioridad y a nivel de lo básico, no entrando en lo específico, vamos a considerar como el glucagón que está producido por las células alfa. Pero recordemos que ese glucagón también viene hasta en cerebro, se puede producir, y también hay algunos péptidos muy semejantes al glucagón que son producidos por células L intestinales. ¿Cuáles son los factores que modifican al glucagón? Fíjense, ¿quiénes lo estimulan? La mayor estimulación del glucagón es cuando disminuye la glucosa. Es decir, cuando se produce una hipoglucemia, cuando las glucemias van bajando, se estimula el glucagón. Entonces, por eso es inhibidor, pero, o sea, cuando hay menos glucosa, menor inhibición sería, y se produce la estimulación. Pero a nivel conceptual, a nivel que ustedes recuerden, como vamos a ver en otra diapositiva, es un juego casi en contrapunto entre lo que es la insulina y lo que es el glucagón. Ahora, otros estimuladores importantes del glucagón sí son los aminoácidos, especialmente esto, la alanina, la serina, y después tenemos, bueno, el ejercicio, infecciones, también la teofilina está, y también fíjense el sistema parasimpático con la acetilcolina, es decir, que la acetilcolina estimula tanto glucagón como insulina. Y los inhibidores tenemos la somatostatina, que la nombramos también, que es esa hormona que está mediando acá entre los islotes, inhibiendo tanto a la insulina como al glucagón. Y también tenemos, por supuesto, la insulina, fíjense, el aumento de la insulina disminuye el glucagón. Y acá tenemos, pero fundamentalmente, ustedes recuerden esto, la glucosa. ¿Pero qué es la glucosa? Cómo lo estimula la glucosa disminuyendo la glucemia. Es decir, que el principal estímulo del glucagón es la disminución de la glucemia. Ya sabemos que este glucagón fundamentalmente se segrega en las células alfas, que serían estas de los islotes, y que también tenemos esos polipéptidos semejantes al glucagón, especialmente acá en el tubo digestivo. Bueno, y acá ¿qué tenemos? Fíjense, esto es un resumen un poco de esta parte introductoria. Acá tenemos que durante horas del día la glucemia se mantiene normal y que se mantiene estable, que esta estabilidad está dado obviamente por una carga de glucosa que nosotros la tenemos de la dieta. Ya dijimos que la gran proporción de los hidratos de carbono provienen de la dieta. Cuando nosotros comemos hay una alta carga de glucosa y de insulina que va por el sistema porta, llega a altísimas concentraciones al hígado.
¿Por qué? Porque la glucosa se absorbe y este aumento de la glucemia ahí en el páncreas produce una gran liberación, como vimos recién, brusca de la insulina, aumenta la insulina, y esto en el hígado produce el fenómeno de estimula la glucógenogénesis y se acumula. Y después, a medida que esta glucemia tiende a la disminución, ¿por qué? Porque va pasando glucosa y estos tejidos van consumiendo glucosa, esas disminuciones de la glucemia van activando al glucagón y este glucagón va produciendo el fenómeno de la glucógeno lisis. Por lo tanto, van pasando glucosa desde el hígado hacia el torrente circulatorio. ¿Qué vemos acá? Fíjense, acá ya pasó, acá ya comimos, acá ya no tenemos más la comida, van pasando las horas del día, vamos trabajando, vamos haciendo ejercicio, vamos viviendo nuestra vida. ¿Y qué va ocurriendo? Los niveles de glucógeno han disminuido, fíjense esto como si fuera el tanque de nafta, ha bajado, sin embargo todavía obviamente está entrando glucosa y empieza a predominar ¿qué cosa? En los niveles de glucagón y los de insulina, si la comparamos con la diapositiva anterior. Cuando vuelvan después de la diapositiva anterior, vean que la flechita es mucho más chiquita. Es decir, que aquí ya los niveles de insulina ya son bajos, los niveles de glucagón van elevándose y los niveles de glucógeno hepático van disminuyendo. Todavía tenemos esta reserva, por lo tanto, este flujo todavía es continuo, estas células continúan con la glucólisis, nosotros seguimos con nuestra actividad, pero este balance ya va cambiando. Tenemos más concentración de glucagón en sangre que de insulina, por lo tanto, y hay más fenómenos de glucógenolisis que de glucógenogénesis. Eso hace que, a pesar de que nosotros ya la ingesta fue acá en horas de la mañana, fíjense, cuando estaba amaneciendo, y estamos acá en horas de plena tarde con toda nuestra actividad, sin embargo, la glucosa se mantiene dentro de los niveles estables o constantes. ¿Y acá qué tenemos? Fíjense, si nosotros volvemos a ver esta diapositiva, pasan las horas, no sé cuántas, ya estaremos en la noche entrada, no ha habido otra ingesta, no está representada otra ingesta, sin embargo la concentración de glucemia se mantiene, el pasaje de glucemia hacia los tejidos se mantiene, la glucólisis se mantiene. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué nos llama la atención? Que prácticamente los niveles de insulina es muy bajo. ¿Por qué? Porque no hay hiperglucemia, al contrario, tiende un poquito a bajar un poquito la glucemia dentro de los límites normales. Está entrando ya poca glucosa del hígado hacia el torrente circulatorio, ya se acabó la reserva de glucógeno prácticamente y tenemos una alta concentración de glucagón. Mientras vaya la hipoglucemia, tendiendo a la hipoglucemia o a las bajas dentro de ese rango normalidad, tenemos altas concentración de glucagón. Acá si nosotros nos encontramos con este aspecto de laboratorio en donde decimos, supónganse que es un laboratorio y que nosotros vemos bajos niveles de insulina, una glucemia normal, pero altos niveles de glucagón, podemos decir que está la glucemia normal, pero que esto está en un ayuno prolongado, es decir, que no ha habido ingesta suficiente en cantidad o en calidad de hidratos de carbono, por lo tanto, las reservas hepáticas ya se han terminado. Esto es importante que vayamos viendo cómo son estos mecanismos de regulación y esta relación entre glucagón e insulina, y a pesar que estas dos flechas o estas dos concentraciones de insulina y glucagón han variado, no ha variado la glucemia precisamente por esa acción. Si esto sigue,
Si esto sigue, fíjense en esta situación. ¿Qué tenemos nosotros? Bajo nivel, una gran concentración, como dijimos, de glucagón. Han pasado ya las horas del día. Acá ya pasamos de trabajar, ya es entrada la noche. Aparentemente no ha habido ninguna ingesta. Los niveles de insulina siguen muy bajos. ¿Qué ocurre entonces? Este exceso de glucagón va a actuar sobre el tejido adiposo. Y una de las acciones que tiene el glucagón en el tejido adiposo, recordemos por lo del año pasado, es catabólico, es decir, que es lipolítico. En el tejido adiposo nosotros tenemos depósito de triglicéridos, que era el glicerol con 3 ácidos grasos. Bueno, produce la lisis, produce la lipólisis, y esos triglicéridos los produce o los descompone o los cataboliza en 2 ácidos grasos y un monoglicérido. Por lo tanto, esas reservas de tejido adiposo van a ir disminuyendo a altas concentraciones ¿de qué? De glucagón. ¿Por qué? Porque el glucagón estimula la lipólisis, pero esa lipólisis está fuertemente inhibida por la insulina, y acá, como vemos, la insulina está muy baja. Entonces esta lipólisis, ante muy bajos niveles de insulina, también se estimulan. Es decir, que tienen los dos estímulos, porque le disminuyó la inhibición de la insulina y a su vez tiene el estímulo del glucagón, que es lipolítico. Entonces, esos ácidos grasos, ¿qué va a pasar? Esos ácidos grasos van a ir al hígado, y en el hígado va a producirse esa fábrica que nosotros hablamos de glucosa, que es la gluconeogénesis, que es producir glucosa a partir de otro sustrato. En este caso, el sustrato, ¿cuáles son? Son los ácidos grasos, que lo vemos acá en amarillo, que llegan al hígado proveniente ¿de qué? De los depósitos, que es el tejido adiposo, producida por esa lipólisis aumentada por el glucagón y ya prácticamente no inhibida por la insulina por sus bajos niveles, y que esos ácidos grasos van a producir glucosa. Fíjense, ahí volvió a aparecer la barrita azul, pero la cantidad de glucosa producto de esto es muy bajo, y por lo tanto eso puede, el hígado puede seguir entregando niveles de glucosa ¿hacia dónde? Hacia la circulación. Entonces, esto es muy importante que tengamos este concepto, que nosotros, a pesar de haber pasado largas horas sin comer, fíjense, o con ingestas intermedias muy leve, que hace que la glucogenogénesis por esas ingestas leves no sean lo suficientes, o sean menores que la glucogenolisis que se está produciendo, al final y al cabo, ¿qué va a hacer? Va a producir una disminución de las reservas de glucógeno por la glucosa, y va a empezar esta otra vía metabólica, que es la gluconeogénesis. Esto es un poco el fundamento de las dietas. Cuando uno quiere bajar de peso, si bien lo que le molesta, como decíamos siempre, es esto, es el tejido adiposo, es el rollito, pero en realidad lo que primero le disminuyen es la carga de glucosa. ¿Por qué? Para aumentar un poquito este fenómeno de lipólisis a través de este mecanismo de la gluconeogénesis. Pero obviamente que tiene que ser muy bien balanceado con una nutricionista, porque después nos podemos llegar a ir a otro extremo y a la cetogénesis. Entonces, o a la inversa, ¿por qué el exceso de glucosa engordamos? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un exceso de glucosa, todo esto se satura y no todo se acumula en glucógeno. Llega a un tope de glucógeno, y ese exceso de glucosa después el hígado lo convierte en triglicéridos o en monoglicéridos, y
en glicerol en realidad, y ese glicerol junto con los ácidos grasos se va del hígado hacia el tejido adiposo y se deposita ahí. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un juego de ida y vuelta que tenemos acá a nivel del hígado. Si sobra mucho hidrato de carbono, el hígado hace el proceso inverso, produce glicerol y ese glicerol con los ácidos grasos los manda ¿hacia dónde? Hacia el tejido graso, por eso engordamos. Pero en este caso, que el glucagón cuando disminuye la glucemia y tenemos unas altas concentraciones de glucagón en sangre, va a echar mano, por así decirlo, primero al tejido adiposo, que es el tejido de reserva energética, y en el hígado va a producir esta molécula de glucosa que es la gluconeogénesis. Ahora bien, por lo tanto, esto sigue pasando glucosa hacia los tejidos y los tejidos dentro de todo tienen su glucólisis más o menos conservada. Acá tenemos las acciones principales de la insulina. Esto es importante, tiene una acción rápida, que es el transporte de glucosa y potasio a las células sensibles a la insulina, que no son todas, que ya vamos a ver. Y después ustedes acuérdense fundamentalmente que es anabólico. Es decir, ahí es rápida, tiene una acción intermedia y la tardía, como le dice acá. Pero las funciones fundamentalmente de la insulina que no se tienen que olvidar es que es anabólico. Y donde actúa fundamentalmente en el tejido adiposo, en el tejido muscular y en el hígado. Fíjense que es más o menos lo que nosotros vinimos hablando en las diapositivas anteriores. Y la insulina, tanto la insulina como el glucagón, actúan en los hidratos de carbono, en las proteínas y en los lípidos. La insulina, tanto en los hidratos de carbono, en los lípidos y en las proteínas, es anabólico, es decir, que forman moléculas grandes de moléculas chicas. ¿Cómo es anabólico en los hidratos de carbono? Pasando de glucosa a glucógeno. ¿Cómo es en las proteínas? Pasando de aminoácidos, estimulando la síntesis proteica, es decir, sumando aminoácidos más aminoácidos y sintetizando proteínas. ¿Y cómo es en los lípidos? Formando depósitos en los adipocitos de triglicéridos, es decir, es todo anabólico. Entonces, si ustedes parten de esa premisa, los otros no hace falta que se lo estudien de memoria. En el tejido adiposo, que tienen, miren, mayor síntesis de ácido graso, penetra la glucosa, incremento en la síntesis de fosfato-glicerol, es decir, el incremento en lo que va a formar el triglicérido, mayor depósito de triglicéridos, activación de la proteína lipasa, fíjense, de la lipoproteína lipasa, que es la que transporta los lípidos. Esto es lo que vimos recién y que les dije recién cuando se producía la gluconeogénesis, inhibición de la lipasa. Esto es muy importante, inhibe la lipasa, además de ser anabólica, y es anticatabólica, por así decirlo. Es muy importante eso. Y bueno, mayor captación de potasio. A nivel del músculo lo mismo. Penetra la glucosa en las células, síntesis de glucógeno, ya lo vimos, incremento en la captación de aminoácidos, fíjense, produce, acá no, esto es anabolismo de proteínas, mayor anabolismo de proteínas. Esto es del libro, no produce catabolismo de la proteína. Fíjense, es un error que lo acabo de ver ahora porque copié y pegué la foto, pero es anabolismo de la proteína. Y obviamente tiene menor liberación de los aminoácidos. Esto es importante porque es anticatabólico, por así decirlo, ¿no es cierto? Y a nivel del hígado tiene menor cetogénesis, eso es importante, mayor síntesis de proteínas, al igual que en el músculo. En el músculo las proteínas es muy importante la insulina, ya vamos
a ver en el caso de la diabetes lo que pasa con los músculos, y tiene también, por supuesto, mayor síntesis de lípidos. Fíjense que, y a nivel general, mayor crecimiento celular, es decir, es todo anabólico. La insulina es anabólico tanto de los hidratos de carbono como de las proteínas como de los lípidos. Con ese concepto es fundamental que se quede. Y la hormona, el glucagón, es lo contrario. Lo vamos a ver en la próxima. Fíjense, acá tenemos hígado, músculo y tejido adiposo, fundamentalmente ahí. Acá tenemos glucosa, ya sabemos que esta es glucosa, estos son proteínas y esto es lípidos. Lo verde es la insulina y lo marrón es el glucagón. ¿Qué ocurre? Tanto la insulina como el glucagón tienen funciones opuestas. Acá, en el hígado, si la insulina produce la glucogenogénesis, el glucagón produce la glucogenólisis. Si en el hígado produce aumento de la síntesis proteica, el glucagón al contrario, catabolismo proteico, y por eso aporta aminoácidos a la gluconeogénesis. La insulina en el hígado produce, como vimos, glicerol y produce los triglicéridos. El glucagón, al contrario, es catabólico y de los ácidos grasos produce la glucosa, es decir, en la gluconeogénesis. Es decir, fíjense que hace lo contrario. En el músculo también. En el músculo la insulina aumenta el anabolismo proteico, aumenta la síntesis de proteínas y aumenta el glucógeno muscular. Esto es importante, que aumente el glucógeno muscular, porque el músculo necesita de glucosa para su actividad, y la actividad muscular, el músculo tiene su propia reserva de glucosa. Cuando se produce acá la glucólisis, no se produce la glucólisis, la glucogenólisis, esa glucosa no sale a la circulación, como dijimos, sino que queda en el músculo. Y el glucagón, ¿qué hace? Es catabólico proteico, fundamentalmente, como vimos en la gluconeogénesis, y aquí en el tejido adiposo vemos que la insulina es anabólico, produce depósito de triglicéridos, inhibe la lipasa, y el glucagón hace todo lo contrario. Es catabólico de los lípidos y estimula la lipasa, y entonces esos aminoácidos salen a la circulación y disminuye el tejido graso. Es decir, la insulina aumenta el tejido graso, la insulina aumenta la síntesis proteica en los músculos, y el glucagón disminuye el tejido graso y disminuye la síntesis proteica o la masa muscular de las proteínas musculares, como lo vimos en la foto esa recién de la anorexia o de la caquexia, donde es piel y hueso, donde el glucagón produjo un catabolismo casi total de las proteínas musculares y de los depósitos de lípidos, y la insulina hace totalmente lo contrario. Por eso, del balance entre estas dos hormonas es fundamental para la regulación de la glucemia y un poco para entender las alteraciones en la regulación de la glucemia. Después hay otras hormonas que participan, como son los glucocorticoides, la hormona de crecimiento, que ya la vamos a nombrar en un ratito. Esto también es importante solamente para que ustedes tengan el conocimiento. Fíjense, acá tenemos la insulina y acá tenemos el glucagón. Son los dos actores del mantenimiento de la glucosa. Y acá tenemos un índice, fíjense, insulina sobre glucagón. Es decir, cuando hay mucho, y miren cómo va ese índice. Vamos a los dos extremos. Acá tienen 70, es decir, que hay un gran predominio de la insulina. ¿Cuándo? Obviamente, cuando hay gran comidas con carbohidratos. ¿Por qué? La hiperglucemia estimula la insulina y la insulina actúa. Ahora, vamos al otro extremo, en la inanición. Miren, en la inanición, que podemos poner como ejemplo la foto esa de las costillas de piel y hueso, como decimos.
que fíjense, hay prácticamente este índice, miren, está en 0,4, es decir que si normalmente hay de 70 y acá hay 0,4, significa que el numerador, la insulina, disminuyó mucho y el denominador, que es el glucagón, aumentó mucho. Obviamente, acá en la inanición hay grandes niveles de glucagón y prácticamente nulos niveles de insulina. Fíjense la relación normalmente de 70. Entonces acá prácticamente llega a cero, lo que significa que el glucagón ha aumentado mucho y ha disminuido mucho la insulina. Esto es importante para que ustedes vean cómo se aumenta la glucemia, se estimula la insulina y cuando la glucemia va disminuyendo se aumenta el glucagón. Por lo tanto, la insulina ya sabemos, es hipoglucemiante y el glucagón es hiperglucemiante. Y acá vemos y ya entrando o yendo a entrar un poquito a la patología, vamos a completar este cuadro. Ya sabemos, acá tenemos concentración de la glucosa. Esta glucosa no varía en este estado de tiempo desde la mañana a la noche. Cuando comemos tenemos alta carga de glucosa por vía portal y de insulina, que es el estímulo de la hiperglucemia. Se libera toda esa insulina en gránulos que ya estaba, rápidamente, en 2-3 minutos, empieza a activarse la glucógeno génesis. A medida que esto se va consumiendo, estos tejidos van consumiendo glucosa. Tenemos la otra hormona, que es la que produce la glucogenólisis y va aportando glucosa al sistema, y que esta hormona está en relación con la parte digestiva, que tenemos esos factores semejantes al glucagón, los GLP-1, 2, el glucagón precisamente de las células alfa de los islotes de Langerhans, y también se ha visto que el glucagón hay en cerebro. Todo esto es lo que ya hemos visto, pero ahora le vamos a agregar esta parte. Hay algunos tejidos que para que esta glucosa entre necesita de la acción de la insulina. Y esta insulina es una proteína, una hormona hidrosoluble, es proteína, una hormona hidrosoluble, y que sus receptores en las células son receptores de membrana, y que acá vamos a tener distintos tipos de receptores y también distintos tipos de transportadores de la glucosa. Por lo tanto, hay algunos tejidos que son especialmente el músculo y el tejido adiposo los que necesitan de receptores para que la insulina actúe en condiciones correctas. ¿Qué vemos de esta diapositiva? Y ya podemos ir entrando en algún tipo de análisis. Podemos ver que estos trastornos de la glucemia, especialmente la hiperglucemia, puede ser por exceso de ¿qué? De glucagón, puede ser por déficit de insulina o puede ser también por algún tipo de alteración a nivel de los receptores. Entonces, es importante conocer un poquito sobre los receptores. Entonces aquí vamos a ver los transportadores de la glucosa. La glucosa entra a la célula a través de distintos transportadores. Tenemos dos grandes tipos de transportadores fundamentales. Miren, tenemos los transportadores secundarios con transporte activo de sodio, como vimos por ejemplo en el riñón. ¿Se acuerdan? Uno de los tipos de reabsorción del sodio en el tubo contorneado proximal era como cotransporte la glucosa. También lo hay en los intestinos. Entonces acá tenemos la absorción intestinal, es de este tipo, y también los túbulos renales. Después tenemos la difusión facilitada, y estos se llaman los GLUTs. Acá hay 7 tipos de GLUT que se han descubierto en distintas zonas. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son fundamentalmente estos. El GLUT1, que ¿dónde se encuentran?
se encuentran en aquellos tejidos donde la glucosa entra a la célula, haya o no haya insulina. Como ser, por ejemplo, ¿qué? Sistema nervioso, el encéfalo, los riñones, los eritrocitos y parte del colon fundamentalmente. ¿Estamos? Es decir, son tejidos donde el tejido nervioso, la glucosa, va a entrar haya o no haya insulina. Es decir, en los diabéticos, la glucosa, el funcionamiento de la glucosa en el cerebro funciona aunque tenga un déficit de insulina, pero sí va a estar comprometida, por ejemplo, en los tejidos que tienen el GLUT4. El GLUT4, que es típico de los tejidos musculares y adiposos, esto sí es estimulado por la glucosa. Ese receptor que vimos ahí, por eso el tejido estaba en rojo en el esquema, es fundamentalmente tejido muscular y tejido adiposo, donde vimos que la insulina tiene grandes acciones en tejido adiposo, en tejido muscular y también en hígado, pero en el hígado no necesita para entrar la glucosa de la insulina. Entonces, nosotros vamos a ver de estos GLUT, acuérdense del GLUT1, el GLUT2, que es el que vamos a ver, que es precisamente por donde entra la célula beta para producir la insulina, y el GLUT4. Fundamentalmente, recordemos, el 1, el 2, el 4 y estos sistemas que van como con transporte activo. Y acá tenemos lo que pasa con los receptores, especialmente con el GLUT4. ¿Qué pasa? Acá tenemos la insulina. La insulina, cuando se une con su receptor, se produce toda una fosforilación como segundo mensajero, y estos canales, estos transportes de la glucosa, están dentro del citoplasma y hacen que estos canales se expresen en la membrana, entonces pueda pasar la glucosa. Es un mecanismo más de la biología celular, pero es importante porque está muy en boga y es parte de la génesis de la diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, en la alteración de estos GLUT4. Es decir, estos GLUT4 necesitan para expresarse, como vimos acá, la activación de un segundo mensajero, y que esa activación del segundo mensajero lo da la unión de la insulina con su receptor específico. ¿Dónde tiene receptores la insulina? Especialmente en el tejido graso y en el tejido muscular. ¿Qué parte están estos GLUT4? Ahora, así como el glucagón tenía esos polipéptidos semejantes a esos GLP-1, 2 semejantes, también la insulina tiene otros polipéptidos que tienen acción semejante a la insulina, que son los IGF-1 e IGF-2. Son proteínas sintetizadas en el hígado y que tienen relación con la hormona del crecimiento. Acuérdense, son las somatomedinas, que tienen que ver con estimuladas por la hormona del crecimiento al hígado, y el hígado estimulaba estos factores semejantes a la insulina. Si son semejantes a la insulina, no son como la insulina, pero sí que tienen acciones parecidas, y la acción parecida fundamentalmente, si esto tiene que ver con el crecimiento, son anabólicos. Ustedes recuerden que siempre que la insulina es anabólica. Y que estos factores necesitan de receptores. Entonces hay receptor para el 1, el IGF-1, receptor para el IGF-2, y que por ahí comparten algún tipo de las características. Porque el receptor de insulina, ¿qué tiene? Tiene una parte que es alfa, que está afuera, que es donde se une la insulina, y luego tiene estas cadenas que son las beta, donde se produce toda esa fosforilación y todo ese segundo mensajero, y que va a producir los distintos efectos que ya vamos a ver. Entonces, fíjense, la insulina puede actuar en los receptores propios de la insulina y de la IGF-1,
el de la IGF-1 puede actuar en los tres y el de la IGF-2 también puede actuar entre los tres. Es decir, que hay alguna reacción de tipo cruzada o algunas características propias de los receptores. Pero fundamentalmente yo acá se los traje porque cuando vean después en las clínicas crecimiento y acromegalia van a hablar de los IGF-1, IGF-2 y que tienen mucha relación con la insulina, o sea, porque son parecidos a la insulina y son fundamentalmente anabólicos y comparten parte de esos receptores, especialmente recordemos que estos receptores se encuentran en músculo y se encuentran fundamentalmente también en tejido adiposo. Acá tienen la acción que va a hacer la insulina, fíjense, acá está la insulina con su receptor alfa, y después esta parte beta del receptor es la que produce todo el segundo mensajero, las segundas señales intracelulares y que va a producir todo, fíjense, según la célula que sea, obviamente, y donde esté, pero ¿qué va a producir? En músculo y en hígado, síntesis de glucógeno. En el tejido adiposo y en hígado, síntesis de lípidos. En tejido muscular y en hígado, síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Y crecimiento en forma general también y expresión de genes. Entonces, fíjense que todas esas características son puramente, como decimos, anabólicas. Y acá tenemos una idea para que ustedes tengan qué es lo que pasa con los receptores. El GLUT2, que no son receptores, en realidad son transportadores. El GLUT2 solamente pasa por difusión cuando hay grandes concentraciones de gradiente de insulina, de glucosa. Fíjense, cuando hay el GLUT2, ¿dónde estaba? En la célula beta y también en el hepatocito. Esto es muy importante para que comprendamos un poco. El GLUT2 está en la célula beta y en el hepatocito. ¿Qué pasa? ¿Cuándo entra la glucosa a esas células? Cuando la concentración de glucemia es muy alta. ¿Dónde pasa eso? En la vena porta. Cuando después de la ingesta viene esa gran carga de glucosa, entonces esa gran carga de glucosa hace que esta glucosa entre al GLUT2 y entre por el GLUT2 y esta célula produzca la liberación de ¿qué? De insulina, como lo vimos en la curva, que primero rápidamente la insulina que ya está formada y después la que se termina de formar. Entonces tiene que haber grandes hiperglucemia o grande concentración, pero ¿en dónde? En esta célula que está en el islote y que corresponde a la vena porta. Y en el hígado, que también llega por la vena porta, entonces grandes concentraciones de la glucosa hace que entre la glucosa a la sangre, al hepatocito, y junto con la insulina eliminada por las células beta, acá se produce el fenómeno de la glucógenogénesis. Es decir, miren qué importante, este fenómeno de la glucógenogénesis se necesita de la insulina. Obvio, la insulina, ¿qué es lo que hace? Acelera la batería enzimática que produce la glucógenogénesis, pero no necesita de insulina para que la glucosa entre a la célula del hepatocito. Eso es importante. ¿Qué pasa en el músculo? En el músculo están los GLUT4, lo que hablamos recién, donde está esto. Si esta unión no está, no se expresan los transportadores para la glucosa. Por lo tanto, cuando hay alteraciones en este tipo de receptores GLUT4, se va a ver alterada la función de la insulina, ¿en dónde? En el tejido graso y en el tejido muscular. Importante recordar, se va a ver alterada la función de la insulina en el tejido graso y en el tejido muscular. Cuando no haya insulina o cuando no haya alteraciones, o cuando haya alteración en los receptores, que es lo que vamos a ver. Los GLUT1 que dijimos son aquellos donde no necesita de insulina para entrar. Fundamentalmente donde es glóbulo rojo, que esto también tiene que ver importante cuando veamos la hemoglobina glucosilada, y también en donde, en sistema nervioso. Es decir, que en sistema nervioso la glucosa entra a las neuronas
haya o no haya insulina. Y los otros tipos de transportadores que son como contrasportadores junto con el sodio se da fundamentalmente ¿dónde? En el túbulo contorneado proximal, ahí es donde se reabsorbe la glucosa, y en la reabsorción o absorción de la glucosa a nivel intestinal, es decir, no necesitan de insulina. Y esto es muy importante. Un paciente que no tiene insulina, un diabético que no tiene insulina, coma mucho, coma poco, todo se le va a absorber. ¿Por qué? Porque no hay receptores para la insulina que facilite la entrada de glucosa, sino que la glucosa utiliza otro mecanismo de absorción que es junto con el sodio muy semejante a lo que ocurre en el túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, estos transportadores son los 4 que habíamos dicho que somos los que tenemos que tener bien presentes. Y en esta diapositiva ya tenemos prácticamente todo completo. Acá tenemos todo completo, toda la generación de glucosa y toda la recepción a nivel de la entrada de glucosa, especialmente en músculo y en tejido adiposo, a través de la insulina. Por lo tanto, estos valores de la glucemia pueden verse alterados. ¿Por qué? Puede verse alterados por alteración en la insulina, disminución en la insulina que no produzca entrada de glucosa a las células. Por ejemplo, si disminuye la insulina, no entra glucosa a toda la masa muscular, a los adipocitos tampoco. Puede producirse por alteración en el glucagón, alteración en la producción de glucagón que produzca excesivo catabolismo y excesiva gluconeogénesis y puede llevar a alteraciones en la glucemia, o puede ser también alteraciones en el receptor, que es el típico de la diabetes tipo 2, donde hay alteraciones en el receptor. Y por lo tanto, al alterar los receptores, ¿dónde necesita la insulina receptores? En músculo y en tejido graso. Por lo tanto, en esos tejidos no va a poder actuar la insulina y vamos a ver qué trastornos va a producirse. Entonces, visto toda esta visión general, recién podemos interpretar por qué los valores de glucosa se mantienen más o menos constantes. ¿Y cuáles son esos famosos valores de glucosa? Lo vemos en esta diapositiva, que es muy sencillo. Una normoglucemia en ayuno, esto significa ayuno, tiene que ser menos de 100. ¿Se acuerdan que era de 0,70 a 110? Bueno, ahora se considera que sea menos de 100 y una prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas menos de 140. Si el paciente tiene esto, es un normoglucémico. La prueba de tolerancia a la glucosa se lo hacen los factores de riesgo, que ya vamos a hablar cuáles son los factores de riesgo. Pero con una glucemia, con un ayuno prolongado de más de 8 horas y tiene una glucosa menos de 100, es considerado normal. Vamos al otro extremo, cuando tenemos ya hiperglucemia, que es lo que la llama la famosa diabetes mellitus, cuando tiene 2 tomas, más de 126 con el ayuno prolongado. Es decir, cuando tiene más de 2 muestras o 2 pruebas y que le dan más de 126 cumpliendo el ayuno, ya está considerado diabético, ¿no es cierto? Y la curva de tolerancia a la glucosa es cuando a las 2 horas le dé mayores de 200. Entonces, estos son los 2 criterios para la diabetes, o uno o el otro, porque puede ser que a lo mejor no le dé acá menos de 126, pero le dé esto positivo. Entonces, son cualquiera de los 2 criterios. ¿Y qué hay entre medio? Bueno, entre medio está esa que es la prediabetes, que se llama el borderline, que en algún momento va a ser diabetes, que es aquellos que en ayunas tienen entre 100 y 125, o aquellos que en la curva de tolerancia a la glucosa le da a las 2 horas menos de 200, entre 140 y 200. Entonces, ¿qué categoría tenemos con respecto a las alteraciones de la glucemia?
Tenemos normales, normoglucémicos que cumplen estos. Tenemos esa prediabetes que se llama ahora, que está en este rango, que en algún momento puede pasar a este rango que es la diabetes. Es decir, a lo mejor el diagnóstico se hace con diabetes y tuvo muchos años de prediabetes que no fue control, no lo controló, no se sacó sangre, no se hizo la glucemia. Pero este estado de prediabetes hay que ya empezar a actuar como para demorar la entrada a este estado que es de diabetes. Entonces, fíjense lo importante que es saber el porqué de un número de acá, podemos catalogarlo entre diabetes y no diabetes y por ahí cambiarle el destino o por lo menos la sorpresa del día, el día que le digamos que tiene la enfermedad. Para saber todos estos números tenemos que tener presente todo lo que hablamos anteriormente, como la regulación, cuáles son las funciones de las hormonas y para ver el trastorno que produce la diabetes. Todos sabemos que la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por la hiperglucemia crónica. Es una enfermedad que va en aumento, ya prácticamente el 10 o el 12 o el 13% de la población general tiene diabetes, va acompañado también de la obesidad, del aumento de la obesidad, de los cambios de hábitos van aumentando la diabetes, y que es una enfermedad crónica que no tiene curación hoy en día, pero que sí tiene unos tratamientos importantes y con controles importantes tiene prácticamente una calidad de vida como una gente no diabética, o por lo menos se puede disminuir muchas de las complicaciones crónicas o alargar el tiempo en que aparecen esas complicaciones crónicas. En la diabetes, antes se dividía en la diabetes tipo 1 y tipo 2 con números romanos y se lo llamaba insulino dependiente o no insulino dependiente. Después hubo una reclasificación y que vuelve a haber dos tipos de diabetes prácticamente. La tipo 1 pero con números arábigos, con el 1 común, y la tipo 2. La tipo 1 y la tipo 2 cambian en su fisiopatología, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. No vamos a hablar de la enfermedad en sí, porque toda esa enfermedad, la clínica, el tratamiento lo van a ver después en la clínica, pero sí de la fisiopatología. La diabetes tipo 1 se debe fundamentalmente a un déficit brusco, agudo de la insulina, de la producción de insulina, por una lesión prácticamente irreversible en forma aguda de las células betas del páncreas. Bueno, y como dijimos recién en las descripciones de los niveles y de la interpretación un poco de las hiperglucemias, sabemos que la hiperglucemia continua, fundamentalmente, como dijimos, la enfermedad es la diabetes. Si bien esta es una clase de fisiología normal, solamente le vamos a nombrar porque si por ahí ustedes lo escuchan o tienen algún familiar, generalmente hay dos grandes grupos de diabetes, que es el diabetes tipo 1, que es aquel insulino dependiente, es decir, donde el defecto fundamental es la destrucción de las células productoras de insulina, es decir, de las células beta de los islotes de Langerhans, y que eso generalmente es autoinmune, es decir, existen algunas anticuerpos de histocompatibilidad y que por algún motivo generan, el organismo genera anticuerpos ante la presencia de algún antígeno, que puede ser evidente o no evidente, a veces después de algunas infecciones respiratorias pueden llegar a aparecer, pero lo importante es que en este tipo de diabetes se produce destrucción tanto de las células beta o también destrucción de las células de los islotes. Tenemos anticuerpos antiinsulina, tenemos anticuerpos contra algunos componentes de los islotes, y lo que va a hacer eso generalmente es una pérdida masiva y rápida
es decir, que a veces estas personas diabéticas es mucho más frecuente en la niñez y en la adolescencia, por eso se los consideraba infanto-juvenil, y que este tipo de diabetes lo que produce es una deficiencia brusca de la insulina, por lo tanto la acción insulínica cesa rápidamente por su falta de producción y el paciente lo que presenta es un aumento de la glucemia en forma rápida y que generalmente eso desemboca en el debut diabético que es por lo general un coma hiperosmolar, porque un coma hiperosmolar, bueno, se produce una deshidratación, aumenta la osmolaridad plasmática porque aumentan las moléculas de glucosa, obviamente que son osmóticamente activas, eso produce un movimiento de líquido intracelular al extracelular y generalmente como las células no toman como sustrato la glucosa, toman los ácidos grasos y producen cuerpos cetónicos y da una acidosis. Entonces generalmente se le llama una cetoacidosis. Y esto es lo que pasa, como al ser tan brusco, tan inesperado, generalmente son niños que hasta 2 o 3 días jugaban normalmente, estaban normalmente y en menos o en horas o en días, en pocos días, niños termina en terapia intensiva con una cetoacidosis diabética, que se resuelve, es decir, con los tratamientos se le coloca la insulina, se le coloca insulina endovenosa, se controla el estado ácido base, el estado hiperosmolar y el paciente generalmente responde muy bien y después, bueno, tendrá que tener un tratamiento de insulina de por vida, por lo menos hasta el día de hoy, porque si bien se están haciendo algunos tipos de implantes de células beta, bueno, está todavía en investigación, pero la terapia de insulina es muy segura, por supuesto que tiene todas las condiciones de que el paciente se tiene que administrar la insulina por vía subcutánea, se tiene que pinchar varias veces, también para los controles, son niños, tener una dieta, toda una conducta higiénico-dietética importante y todo eso obviamente produce un trastorno, viéndolo en todo el chico como un todo, y tanto para él obviamente como para la familia. Pero bueno, generalmente con los tratamientos y con las insulinas y con las bombas de insulinas que hay ahora y una diabetes insulino dependiente bien controlada, reduce mucho las complicaciones que pueden llegar a provocar a largo plazo la misma. En cambio después ustedes van a ver la diabetes más común, que es la diabetes del adulto, que es la diabetes tipo 2, en donde está muy relacionado con la obesidad, generalmente en personas que no son diabéticas, pero que van aumentando su obesidad, que aparece después de los 35, de los 40 años. Es una diabetes que va apareciendo muy lentamente con el tiempo. Estos almanaques significa que aparecen con los años. El efecto fundamental o la causa fundamental es una resistencia a los receptores de la insulina y que al principio, como está en hiperglucemia, pero su páncreas responde, la insulina está aumentada, es decir, tiene un hiperinsulinismo, porque el estímulo está presente, la hiperglucemia está presente, entonces su páncreas responde, pero después de esa sobreexigencia en años del páncreas sobreestimulado, a veces también terminan con una disminución o un agotamiento de los islotes de Langerhans y por lo tanto también disminuye al final o después de varios años de enfermedad la insulina. Entonces el tratamiento generalmente al principio no es por falta de insulina, son con medicamentos orales, es decir, a través de comprimidos que toman para este tipo de diabetes, pero después a veces terminan con insulina porque ya su páncreas se ha disminuido, porque lo que tiene es un aumento de la resistencia a insulina.
Es decir, la insulina tiene su acción, pero está desfavorecida. Cuando ya baja la insulina, se lo complementan con esa acción, obviamente, de la insulina. Este tipo de diabetes tiene relación también familiar, es decir, generalmente el que tiene un padre diabético tipo 2, o va a tener casi el 50% de desarrollar una diabetes si está dentro de este síndrome de insulinoresistencia, muy relacionado con la obesidad, y si tiene los dos padres diabéticos, casi prácticamente va a desarrollar la diabetes en la edad media de la vida, 40 años, 50, 45 años, siempre y cuando o con una íntima relación con el metabolismo de las grasas y con el síndrome metabólico resistente, que es esto muy asociado a la obesidad. Acá solamente tienen un gráfico como para que tengan una idea sin entrar en la patología, pero qué es lo que se produce. Está esa predisposición genética que le dijimos, la diabetes tipo 2, y que se produce acá la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina está con relación con la obesidad y con factores ambientales, obviamente, la alimentación y todo lo que va influyendo. Cuando vimos regulación del hambre, vimos que no solamente el hipotálamo es el que lo regula, como a lo mejor en los animales que buscan cuando tienen hambre en conductas para buscar alimento. Nosotros en los humanos comemos a veces, la gran mayoría, sin tener hambre, comemos no lo que necesitamos, sino las cosas por ahí más ricas que no son las balanceadas, y con todo ello puede llevar a la obesidad, y esa obesidad llevar a una disminución en la distribución de los receptores para la insulina, lo que se conoce como esa insulinoresistencia. Vimos que la insulina es muy importante para que la glucosa entre en el tejido muscular, que es fundamental, y a su vez esto puede llevar a la hiperglucemia, junto con ¿qué? Con algún tipo de trastornos que pueda haber en la liberación de insulina, como dijimos en que al principio de la diabetes tipo 2 va aumentando la insulina y después puede llegar a disminuir, y el hígado que al disminuir la entrada de glucosa a las células, favorece por ahí algunos mecanismos de la gluconeogénesis, como dijimos, y aumenta la excreción hepática de glucosa. Por lo tanto, todo esto lleva a la diabetes tipo 2. Esto es más bien parte de la patología, que lo vamos a ver cuando veamos la parte de fisiopatología o cuando se vean la enfermedad en sí. Solamente esto es para relacionarlo un poco con la regulación normal que ustedes que vimos en esta clase. Y una cosa sí que es importante por ahí es la hipoglucemia. Se considera la hipoglucemia, generalmente son hipoglucemias agudas, son bajas agudas de la glucosa en sangre, que puede ser producido por la propia insulina. El mismo paciente diabético y el que tiene medicación con insulina, se puso insulina de más, o esa insulina actuó más, o puede ser que se colocó la insulina y el paciente hizo ejercicio y sabemos que el ejercicio aumenta la entrada de glucosa en sangre, entonces si a su vez tiene insulina, la glucemia puede bajar, o no comió, se colocó la insulina en la mañana, supónganse, y por algún motivo no comió, no almorzó o no desayunó, o tuvo algún tipo de problema gastrointestinal, vómitos, diarreas que dificultaron la absorción de glucosa, y el paciente se ha colocado la insulina. Es decir, tiene que haber un balance entre lo que va a comer y el cálculo de insulina que debe aplicarse diariamente. Esa insulina es fundamental para el funcionamiento, esa glucosa o la glucemia, los niveles de glucemia son esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso, tal es así que lo siente fundamentalmente. Uno de los primeros signos y síntomas que aparecen son síntomas neurológicos. Los pacientes se confunden, el paciente está confundido cuando entra en hipoglucemia, está perdido, la familia ya
ya sabe, porque el paciente que se queda mirando fijo, que no responde o que cambia de carácter, es bastante común, se siente débil, empieza a sudar, una sudoración fría, una sudoración como la vimos, la descarga simpática cuando baja la presión arterial, y si la glucemia se mantiene muy baja, ya las funciones superiores son afectadas y el paciente entra en una pérdida de conocimiento con lo que se llama el shock o el coma hipoglucémico, y puede terminar también en convulsiones. Es decir, esto se instala en forma generalmente rápida. El paciente, cuando ya está confundido y si los niveles de glucosa siguen bajando, puede ya tener una descarga simpática bien evidente, inclusive ya puede perder el conocimiento. Esto hay que hacer diagnóstico diferencial con una lipotimia, con una baja aguda de la presión arterial, donde todos sabemos que también se producía esa descarga simpática, pero por inhibición del reflejo. ¿Se acuerdan la inhibición de la motoneurona que inhibía el simpático? Entonces, en el que venía del callado aórtico y del seno carotidio, es decir, que es por reflejo nervioso, se producía, ¿se acuerdan? El aumento de la frecuencia cardíaca, la vasoconstricción periférica, la sudoración por acción directa de las glándulas sudoríparas, pero era por vía nerviosa, es decir, era mediado por el sistema simpático. Acá recordemos cómo era el circuito de la regulación de la presión para que no se confundan con este mecanismo directo de la médula. Recuerdan que cuando bajaba la presión, que era captado por el seno carotidio, por los receptores a nivel del callado aórtico, y que iba por vía refleja acá al centro integrador, y acá había la menor inhibición simpática. Por lo tanto, al haber una menor inhibición simpática, el simpático se liberaba y producía a nivel de la vasoconstricción periférica y a nivel del nódulo sinusal, y la acción activaba la frecuencia cardíaca y aumentaba el inotropismo. Esto lo vimos bien cuando vimos cardiovascular, pero ven que hay un circuito reflejo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se produce la hipoglucemia? La hipoglucemia se produce por liberación de adrenalina y noradrenalina a nivel de la médula suprarrenal. Esta médula suprarrenal está conectada con el sistema simpático, es decir, que una descarga simpática que generalmente proviene del hipotálamo, de la corteza, o cuando hablamos de hipotálamo, ¿se acuerdan del que hablábamos? Que por ahí el estrés, cuando caminábamos de noche por algún lugar, tenemos una liberación de catecolaminas, o cuando vamos a rendir un examen, o en cualquier situación, así que a nivel cortical nos libera adrenalina y noradrenalina. Bueno, esa adrenalina, noradrenalina no viene del circuito de regulación de la presión, como vimos recién, sino que el estímulo de la presión arterial era la baja de la presión arterial. Acá no, todo ese estrés, toda esa liberación simpática, por motivo que sea, se produce una liberación a nivel de la médula suprarrenal, que ya está formada, la adrenalina y la noradrenalina, y esta sale a la circulación general. Es decir, que esta adrenalina y noradrenalina producida por la médula suprarrenal sale a la circulación general, y de ahí va a ir a actuar a los receptores correspondientes. La médula suprarrenal produce un 80% de adrenalina y un 20% de noradrenalina. Entonces, esa es la razón por la cual la sintomatología es muy parecida y muy semejante a cuando baja la presión arterial. ¿Y qué es lo que produce? Se produce la vasoconstricción por adrenalina que está circulando. Esa adrenalina que está circulando también produce el aumento de las glándulas sudoríparas, entonces produce esa sudoración fría, una sudoración fría, la palidez por la vasoconstricción, la taquicardia, la sudoración típica por aumento de las glándulas sudoríparas, ese sudor más oleoso, pegado
a la piel, y si la hipoglucemia continúa, obviamente puede haber una pérdida de conocimiento. Entonces, a veces, si ustedes tienen un paciente que lo encuentran pálido, sudoroso, tirado en el piso, que pueden pensar una baja de la presión arterial, pueden pensar en un fallo de bomba, es decir, que el volumen sistólico es muy ineficiente, como puede ser una insuficiencia cardíaca o un paro cardíaco o una arritmia, o si no puede ser una hipoglucemia. Entonces es importante a veces los diabéticos, especialmente los que toman la insulina, como dijimos recién, que lleven alguna cadenita, algo identificatorio que sean que son diabéticos insulinodependientes, y eso puede llegar a orientar. Obviamente que si es de causa cardiovascular, como una arritmia, la toma del pulso nos puede dar una información importante, y dentro de la semiología podemos ir diferenciando, pero la verdad que si es muy poco el antecedente que tenemos o no tenemos familiares que nos refieran algo del paciente, a este tipo de pacientes se les tiene que hacer una medición de la glucemia, y generalmente si es por hipoglucemia, las glucemias muy bajas de 0,40 o de 0,30. ¿Y cuál es la finalidad de esta descarga simpática? Bueno, la descarga simpática, en este caso, la finalidad no es una redistribución de flujo, como sacándole de la piel, del riñón, de las vísceras, recuerden, para llevar sangre al cerebro, sino que acá el cerebro está bien perfundido, el sistema nervioso está bien perfundido, pero con poca glucosa. Entonces, esta liberación de adrenalina o noradrenalina lo que produce en realidad es un aumento de la glucogenólisis. Entonces, con este proceso de glucogenólisis aumenta la glucosa en sangre, pero obviamente si está en hipoglucemia, probablemente los depósitos de glucógeno estén prácticamente en cero, por eso es que no responden. Lo que sí puede verse esto, o a veces se evidencia, por ejemplo, dentro de la medicina forense, a veces se ve en el caso de que si el paciente falleció, supónganse, bueno, si hubo un fenómeno de agonía o falleció rápidamente. Generalmente, si un paciente fallecido tiene glucógeno en su hígado, significa que el fallecimiento fue brusco, fue rápido, es decir, no le dio tiempo a producirse la glucogenólisis por la liberación de la noradrenalina y adrenalina de la médula suprarrenal ante el trauma, obviamente, que haya producido la muerte, una muerte súbita estamos hablando, no una muerte, digamos, en los estados terminales, pero en un infarto masivo de miocardio, en un accidente, en heridas de bala, de arma de fuego, lo que sea. Entonces hay que ver si ese paciente tiene glucógeno, no le dio tiempo a la glucogenólisis liberada por la médula suprarrenal. Ahora, si ese paciente estuvo agonizando durante unas horas, la glucogenólisis ha sido activada por esta adrenalina y noradrenalina, y los depósitos de glucógeno estarían bajos. Pero bueno, es un mecanismo, también parte de la huida, como decíamos, esa glucogenólisis hepática, para aportar más energía y más sustrato al tejido muscular, que lo va a metabolizar en la producción de la actividad mecánica. Es decir, está todo relacionado. ¿Qué debemos hacer? Si el paciente está en ese estado de que está perdido, de que tiene cambios de carácter, de que puede estar ya un poco frío, sudoroso, pero el paciente todavía está lúcido, aunque esté confundido, es decir, aunque no reconozca a la gente, pero que algo entienda y mantenga el reflejo de deglución, se le suele dar, y ya los pacientes saben y los familiares saben, se le debe dar Coca-Cola. Y no es por decir la marca, pero sin embargo esta bebida tiene una gran cantidad de hidratos de carbonos rápidamente absorbibles por el sistema o por el aparato gastrointestinal,
que no necesitan ni de digestión, sino que se absorben rápidamente y a los pocos minutos ya empieza a aumentar la glucemia. Es decir, generalmente cuando toman, y así es de rápido, y ustedes lo van a ver después, ya si tienen alguna oportunidad de esto, le dan 2, 3, 4 vasos de Coca-Cola, siempre que vaya manteniendo el reflejo de la deglución. Si el paciente está inconsciente y no tiene reflejo de la deglución, no se lo intenten dar. ¿Y por qué este tipo de bebidas? Porque la composición de los hidratos de carbono son de rápida absorción. También hay alguna gente que por ahí le da pan, que le da cereales que tienen hidratos de carbono, pero el efecto de levantar la glucemia es más tardío porque estos alimentos sí necesitan del proceso de digestión. En cambio, los componentes, los hidratos de carbono que tiene la Coca-Cola, no necesitan de la digestión y son de rápida absorción. Ahora bien, supongan que ustedes le dan al paciente, le dan la Coca-Cola y levantó la glucemia. El paciente se recupera, ya lo vamos a ver, se empieza a reconocer, él mismo dice estuve en hipoglucemia, su vasoconstricción, su palidez y su sudoración va mejorando, pero ¿qué pasa? Estos hidratos de carbono, así como son de rápida absorción, rápidamente también la glucemia se va metabolizando porque hay un exceso teóricamente de insulina. Por lo tanto, una vez que ya esté recuperado, al paciente sí se le debe dar alimentos que exijan un poco de digestión y que levanten la glucemia en un tiempo a la hora o a las 2 horas. Entonces ahí sí ya esta hipoglucemia va a estar compensada en forma muy aguda y rápida por la Coca-Cola. Pero estos glúcidos de la Coca-Cola rápidamente salen de la circulación. Por lo tanto, después tiene que ir habiendo una entrada a circulación en forma paulatina, dado por estos alimentos que se dan también una vez que se ha recuperado y que van a mantener una glucemia normal o por ahí elevada, pero es mejor dejarlo después del shock hipoglucémico, dejarlo en hiperglucemia y no en hipoglucemia, y después al otro día se corregirá las dosis o ver la causa, como les digo, o no comió o hizo ejercicio o tuvo algunos trastornos gastrointestinales. Así que todos los diabéticos generalmente tienen su Coca-Cola o donde la lleven sin el Fernet, obviamente. Bueno, ¿y qué puede pasar cuando pierde el conocimiento? Cuando pierde el conocimiento no tenemos que intentarle darle por vía oral y bueno, realmente a veces asusta mucho, el paciente está en coma, está como muy sudoroso, frío, no responde, puede entrar con convulsiones. Hecho el diagnóstico, la presunción de una hipoglucemia, se coloca ampollas hipertónicas que pueden venir al 10, al 25, al 50%, se coloca directamente por vía endovenosa. Es decir, esta medicación, que generalmente está en las guardias o en los equipos de emergencia, y sin embargo rápidamente esta glucosa entra en vía sanguínea y así como entra en vía sanguínea ya el metabolismo cerebral comienza a regularizarse y el paciente en pocos minutos prácticamente reconoce, se despierta, se entra en un estado obviamente de confusión, pero se recuperan rápidamente. Es decir, que es un cuadro que asusta mucho, pero es un cuadro que se recupera ya prácticamente al colocar por ahí la segunda ampolla de glucosa hipertónica, el paciente, su cerebro rápidamente ya recibe glucosa y sale del coma, ya sale de recupera conciencia, obviamente confundido, pero ya se levanta, se incorpora
puede quedar con una cefalea, puede quedar confundido, y todo esto una medida que ya el paciente está recuperado si se complementa con glucosa oral, como podemos decir, a lo mejor con ya sea con la bebida o fundamentalmente con la comida, como dijimos anteriormente. ¿Por qué? Porque esta glucosa así como endovenosa, así como rápidamente aumenta la glucemia, también rápidamente entra a las células. Entonces, una vez que el paciente está recuperado a nivel de su conciencia y su deglución, se le indica alimentos ricos en hidratos de carbono. Bueno, de esta manera finalizamos así la regulación de la glucemia. Es importante que lo entiendan como un todo y con algunas alteraciones, como vimos, solamente las nociones de diabetes, porque eso es campo ya de la patología, pero sí del shock hipovolémico, porque también tiene relación un poco con lo de la médula suprarrenal y con la acción de las catecolaminas, y un poco para integrar algún tipo de signos y sintomatologías muy semejantes, pero de patologías totalmente distintas, como puede ser un shock hipoglucémico o alguna patología cardiovascular. Así que nada más, nos veremos en la próxima. Muchas gracias.